Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Vamos a ir inmediatamente entonces a la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 5. Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oremos al Señor. Gracias, Señor, le damos por este mensaje. Gracias porque usted ha preparado nuestros corazones para escuchar el Evangelio. Permita que estas sencillas palabras puedan llegar a corazones que estén dispuestos a servirle, a amarle. Que podamos explicar los elementos del Evangelio, Señor, de una manera misericordiosa y compasiva. Se lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Este texto nos habla, y si usted lee la Biblia que tiene ahí, seguramente aparece un título que es la conversión de Saulo. Saulo era el nombre que tenía el que fue después el apóstol Pablo, quizás uno de los personajes más conocidos de la cristiandad, el llamado apóstol a los gentiles. Es relatado en este trozo de las Escrituras y principalmente su testimonio. Saulo, se nos dice, era un hijo de hebreos y descendientes de la tribu de Benjamín. El libro de los Hechos de los Apóstoles señala además que Pablo fue educado en Jerusalén. Fue instruido ante los pies del rabino, famoso rabino Gamaliel. Quiere decir esto que recibió probablemente la mejor educación que un judío podía recibir en aquella época. Además pertenecía a la secta o a la asociación de los fariseos, quienes tenían gran poder e influencia dentro del gobierno judío. Eran miembros del Sanedrín, que era la corte o el lugar, ¿cierto?, donde estaban los que gobernaban Israel. Si usted va conmigo a Filipenses en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, vemos que el apóstol Pablo, Saulo, nos cuenta de su propia letra y puño acerca de quién es él. Filipenses capítulo 3, voy a leer del versículo 4 en adelante, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Si usted ve la progresión religiosa que tuvo el apóstol Pablo, Saulo, se puede dar cuenta que si había alguien que tenía méritos humanos, si había alguien que podía reclamar para sí todas aquellas normas o, podríamos decir, mandamientos externos de la religión, era el apóstol. Él dice que fue circuncidado al 8º día. Los hijos de los hebreos eran circuncidados al 8º día como señal del pacto. Era hebreo, por supuesto, pero además es significativo que él hable de la tribu de Benjamín, que fue una de las pocas tribus que se mantuvo fiel a
los mandamientos de Dios en la mayor parte de la historia de Israel. Hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley dice el fariseo. Más abajo en el versículo 6 dice en cuanto a la justicia, que es de la ley irreprensible. Todas las leyes ceremoniales, todo lo que se le pedía a un religioso de la época, Saulo lo había cumplido. El escritor Lucas, quien escribió el libro de Hechos, nos dice que esta conversión del Saulo, que es relatada en el capítulo 9 hasta el versículo 10, es muy detallada. Es una historia de conversión que es, podríamos decir, una historia maravillosa de conversión. Un relato detallado de su encuentro con Jesucristo. El relato que vemos acá fue quedó tan marcado para el apóstol que lo menciona en todas las oportunidades que él tuvo la oportunidad, valga la redundancia, de explicar evangelio. Él citaba su conversión y llegaba a este momento cuando el Señor mismo lo llamó a través de este acto milagroso de aparecérsele camino a Damasco. Eso también está en Hechos en el capítulo 22 y también en Hechos en el capítulo 26, si usted lo quiere buscar más adelante. El Señor no solo tuvo que llamarle a Saulo, sino tuvo que someterle, pues él era un hombre que estaba contrario totalmente a las enseñanzas del Evangelio, a la gracia divina. Él perseguía a la iglesia. No tuvo solamente, como les digo, que llamarlo, sino someterlo y transformarlo en un hombre nuevo. Este relato de la conversión de Saulo comienza en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 58, cuando aparece un hombre llamado, un joven, dice la Escritura, llamado Saulo. Nos cuenta la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 58, que los hombres apedrearon a Esteban, obviamente porque Esteban había visto en visión al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo al lado, a la diestra de Dios Padre. Y nos dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este era el apóstol, el que había consentido, el que había sido partícipe del apedreamiento de Esteban. Luego en el capítulo 9, en el versículo 1, nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este versículo comienza contándonos que no solo se conformó con haber perseguido la iglesia y haber sido un partícipe pasivo, ¿cierto? Pero obviamente dando su venia, seguramente como autoridad, como la máxima autoridad de aquellos que estaban en ese lugar para que apedrearan a Esteban, sino que también estaba ahora exhalando amenazas, respirando amenazas y muerte. Esto grafica claramente el odio que el apóstol en ese entonces, Saulo, tenía por aquellos que seguían el camino, como le llamaban a los cristianos de aquella época. Entonces procedió con la misma crueldad, con la furia, respirando amenazas, habla de un carácter furioso y sanguinario en algún sentido, a perseguir a los demás de la iglesia. Fue declarado enemigo de la iglesia. El versículo 2 nos dice que incluso fue más allá. No le bastaba con la propia autoridad que él tenía o con el ser partícipe de la persecución, sino que además quería cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Esas cartas eran una autorización probablemente del sumo sacerdote para poder traer a Jerusalén a todos aquellos que eran seguidores de Cristo, por supuesto como prisioneros, atados, castigados, golpeados, muchos de ellos muertos incluso, quienes Pablo traería a Jerusalén para ser castigados y juzgados. Vemos en esto también la maravillosa mano del Señor, pues el Señor
En su gracia sabía que él había escogido al apóstol, pero no se interpone en su camino antes de tiempo. Él deja que Saulo haga todo lo que tiene que hacer de acuerdo a su propia voluntad. Podía haberlo detenido antes, pero el Señor no quiso hacerlo antes, sino que tenía preparado justo el momento para aparecérsele milagrosamente y llamarlo al arrepentimiento. Por lo tanto, las Escrituras nos presentan a un hombre cruel, con un carácter enfurecido, y que cada vez su furia y su rabia iba aumentando, y su poder también iba aumentando para destruir a los hombres piadosos que seguían al Señor. Si usted nota el detalle en el versículo 2, nos dice que el apóstol, o Saulo en este caso, había pedido permiso a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres del camino. Esto obviamente se da a entender que él no respetaba mujeres, niños, hombres, todo aquel que él pudiera castigar y perseguir. Él lo iba a hacer, pues estaba deseoso de derramar incluso sangre inocente de aquellos que seguían al Evangelio. Muchos enemigos son piadosos en algunos sentidos. Cuando se trata de guerras, algunos tienen piedad y suelen perdonar a los más débiles. Pero Pablo no estaba dispuesto a esas cosas. Saulo encarcelaba a hombres, mujeres y a todo lo que se interpusiera entre lo que él creía justo y bueno en su propia manera de pensar, su religión. Era lo que él quería defender. Por lo cual, esto hace más aún increíble para nosotros que Dios en su gracia pudiera escoger a un hombre de esas características y ser, entre comillas, domesticado. Parecía él una bestia o un hombre que no era imposible dominar. Era furioso, iracundo y además estaba con todos los permisos que eran necesarios para dar rienda suelta a su odio sobre aquellos que seguían a Jesús. La gracia de Dios entonces nos muestra que un hombre tan cruel se convirtió en una oveja y en un seguidor, y más aún se convirtió en el pastor de muchos aquellos a los cuales él perseguía. En el versículo 3 de este mismo relato nos dice: más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. La luz que le apareció brilló sobre él como si fuera el sol, lo iluminó hasta el punto de dejarlo ciego. En su gracia el Señor escogió este método para humillarlo, para llamarlo, quizás porque debía ser un método proporcional a su crueldad, a su odio, a esa rabia que tenía en contra de los creyentes. El Señor escogió quebrantarlo a través de una luz tan intensa que lo botara del caballo. El Señor en su gracia escogió entonces derribar su orgullo, quebrantar el propio concepto que Saulo tenía de sí mismo y apaciguar su ceguedad de celo religioso equivocado. El método divino que emplea nuestro Señor para hacer comprender su necesidad a Pablo era necesario probablemente para quitar su altivez. El versículo 4 nos relata, dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cayó entonces postrado, y esa es obviamente una figura de lo que tiene que hacer todo hombre antes de llegar al Evangelio. Debe ser humillado en muchos sentidos, debe ser visto a sí mismo también como un necesitado. Y por eso Lucas recalca que Saulo cayó al suelo. ¿Qué otra cosa puede sucederle a un hombre que es orgulloso, sino que caiga postrado, que sea reducido a la nada? Cuando Saulo se vio abrumado por la santidad y la justicia de Cristo, entonces recién comenzó a pensar, cuando Dios en su gracia a través de este milagro calmó su ira, calmó su orgullo, lo llevó al suelo. Entonces el que iba a ser el apóstol Pablo comenzó recién a considerar las palabras de nuestro Señor. ¿Cuáles fueron esas palabras?
Versículo 4 nos dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo en su gracia entonces debió mostrarle a él una señal de su majestad, de todo lo que era Dios, de su santidad, su justicia, para que él se diera cuenta con quién estaba tratando. Estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, al Dios verdadero. Su poder, su educación y todo lo que él tenía no le valdrían de nada para luchar contra la voluntad de Dios. Y es así, hermanos, también como muchas veces el Señor nos llama a nosotros. Cristo tiene que usar algunos métodos para humillarnos, para que le busquemos, para mostrarnos su divinidad y para que nos demos cuenta que estamos yendo en contra del Señor de la gloria. Las palabras entonces del Señor continúan en el versículo 5. Le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Iba entonces en dirección a Damasco, con cartas de los sumos sacerdotes, con la autorización para capturar a todo aquel que se opusiera a la religión judía. Corrió con todas sus fuerzas entonces contra Cristo y contra su voluntad, pero ahora que ha caído del caballo y está humillado, se ve obligado a obedecer. Jesús en su gracia le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es como si el Señor le dijera: a mí es el que me estás persiguiendo cuando persigues a la iglesia, cuando capturas hombres y mujeres, cuando cruelmente los castigas, cuando incluso eres partidario de su muerte. Es a mí, dice Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Estás yendo en contra del mismo Dios a quien dices adorar. Y es aquí, hermanos, donde en este versículo el Señor dice la frase que da título a este sermón: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuál es el significado de la frase? Quizás muchos ya lo han podido leer o ver anteriormente. Los agricultores, probablemente en mayor cantidad en el antiguo tiempo, pero hasta el día de hoy también prevalecen estas prácticas, utilizan bueyes para arar la tierra, para prepararla para la siembra. En muchas ocasiones el animal resiste a la guía del agricultor o de aquel que lo está guiando. Cuando el animal no quiere continuar o se desvía de su curso, entonces el agricultor utilizaba una vara que se llamaba el aguijón. A veces esa vara tenía una punta muy afilada para que cuando tocara al buey o al animal, el animal sintiera el toque y caminara o hiciera lo que se le estaba pidiendo. Y algunos incluso llegaban a ponerle una puntilla de metal, que aún era más fuerte, ¿cierto? Era una vara larga entonces que tenía o solía tener una punta de metal en un extremo para tocar o pinchar al animal cuando se detuviese o cuando tomara un curso que el agricultor no quería. Se usaba con el fin de dar un toque entonces al animal para que continuara su camino o corrigiera su rumbo. En ocasiones el animal, en vez de corregir su rumbo, daba coces contra el aguijón, es decir, golpeaba probablemente con la pata trasera el aguijón para quitárselo. Una cos, ¿cierto? El plural es coces. Una cos era una patada que del animal, generalmente con la pata trasera, que trataba de quitarse el aguijón, y al golpear el aguijón, obviamente lo que sucedía era que se golpeaba en la punta de metal o en la punta más afilada, y mientras más insistía en quitarse el aguijón, más daño se hacía a sí mismo. El Señor Jesucristo, a través de estas palabras inspiradas, les está diciendo al apóstol, a Saulo, que maltratar a los discípulos de Jesús equivalía en realidad a pelear contra Dios. Maltratar y perseguir a la iglesia era proceder algo en contra de Dios que resultaría en una misma herida para él mismo, pues él estaba siendo dañado, estaba siendo en algún sentido herido, pues probablemente él también
iba a ser parte de esa iglesia. Si usted me acompaña a Hechos en el capítulo 26, en el versículo 14, dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y como les decía en el otro relato, en el Hechos capítulo 22 también, él menciona la frase de Cristo. Quedó grabada en su mente y en su corazón. Es entonces como también predicadores antiguos han llegado a la conclusión de que el aguijón sí, eran las señales que el apóstol recibía de parte de Dios, señales que antes de este evento, antes de que llegara a caer del caballo, el Señor en su gracia había, por decirlo así, pinchado varias veces al apóstol. Lo había tocado para que su camino fuera desviado. Lo había pinchado para que él se diera cuenta que estaba yendo en contra de algo que él no podía vencer y que mientras más golpeaba el aguijón, más daño se hacía. Y podemos de alguna forma deducir aquellos toques del aguijón que Pablo podía haber visto y con los cuales eran las evidencias que le mostraban que debía cambiar de rumbo. Podríamos hablar de algunos toques de aguijón que recibió el apóstol. Quizás el primero, y por supuesto lo aplicaremos a nuestra vida, el primer toque de aguijón o la primera evidencia que el apóstol vio de que lo que estaba haciendo era algo malo y que probablemente tenía que cambiar de rumbo y estaba yendo en contra de Dios mismo, era su propia vida, las propias evidencias de su propio pecado. Si usted me acompaña a Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 6, nos dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Hechos capítulo 22, en el versículo 4, nos dice que él era blasfemo, perseguidor, agresor. Además era un hombre violento en su actuar. Probablemente la conciencia del apóstol era despertada de vez en cuando. Ese toque lo sentía, ese aguijón de Dios en su gracia para hacerle ver lo que él estaba malo, lo que él hacía malo, disculpen. El Señor en su gracia despertaba su conciencia, le molestaba, pero él más se obstinaba en ir en contra de la voluntad de Dios. Él podía ver su violencia. Si usted lo lee de nuevo, Hechos capítulo 9, en el versículo 1, dice: Saulo respirando amenazas y muerte. Era un hombre altivo, orgulloso, amenazador, que estaba dispuesto a matar a las personas. Probablemente ese fue uno de los toques de aguijón que recibió. Tenía que darse cuenta a través de su propia conciencia de que no estaba yendo en un camino correcto. Quizás la mayoría de las cosas él las hacía por ignorancia. Podemos deducir eso. Él habla de que muchas cosas las hacía por ignorancia, pero otras no las hacía por ignorancia, las hacía con crueldad, con rencor, con odio. Su conciencia entonces, como les decía, despertaba y probablemente le molestaba en más de una ocasión. Así nosotros también, entonces a veces el Señor nos toca como aquel agricultor que toca al ganado o al animal para que cambiemos de rumbo. Nosotros en algún sentido vemos las evidencias del pecado en nosotros mismos. Entendemos que hay cosas en nuestro corazón que debemos cambiar. Vemos nuestro carácter. Nos damos cuenta que no podemos cambiar nuestro propio corazón por nosotros mismos. Si más nos miramos a nosotros mismos antes de llegar al Evangelio, podemos deducir y ver que hay mentiras, hay palabras ofensivas, tenemos malos pensamientos. Entendemos que nuestro corazón no es puro y perfecto delante de Dios. Eso es lo que se llama la vieja naturaleza sin Cristo. Nuestra vida sin Cristo está dominada por el pecado. La Biblia nos dice que no hay justo, no hay uno. Y en la mayoría de los casos, nuestra conciencia lo sabe. Si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos de que un día habrá un juicio, pero no hacemos casos a esos toques de aguijón que el Señor nos hace a nuestra conciencia. El segundo
toque que podríamos decir de aguijón que recibió el apóstol y que a cual le daba coces o trataba de quitárselo de encima, es las circunstancias. Son las circunstancias. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 2, dio una especie de profecía. Dice, hablándole a su pueblo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso era precisamente lo que estaba haciendo Saulo. Él perseguía y mataba a los cristianos y pensaba que estaba rindiendo servicio a su Dios. Las circunstancias le decían que no estaba bien lo que estaba haciendo. Incluso es más, si usted me acompaña a Hechos en el capítulo 5, en el versículo 38, nos menciona el gran maestro que tuvo el apóstol llamado Gamaliel. Hechos capítulo 5, versículo 38, nos dice que Gamaliel razonó y vio que el cristianismo, los del camino, estaban creciendo con mucha fuerza. Y él, al ver las circunstancias, dijo lo siguiente, dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esa era la deducción que sacó Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, de Saulo, antes de llegar a la conversión. Y Saulo, en lugar de detenerse ante la evidencia, siguió insistiendo para perseguir a los cristianos. Mientras Saulo más perseguía a la iglesia más crecía y se multiplicaba. Saulo debería entonces haber meditado en las circunstancias. Probablemente este fue un golpe del aguijón del Señor para rectificar su camino, para que no se desviara y siguiera persiguiendo a la iglesia. Pero él no hizo caso. Él estaba enfurecido. Él estaba obstinado por perseguir a aquellos que él pensaba eran personas que no merecían vivir y que estaban en contra o pervirtiendo lo que él tenía o pensaba era la religión. En lugar de detenerse entonces ante esta evidencia, Saulo siguió insistiendo en perseguir a los cristianos. ¿Lo estaba consiguiendo? No. Estaba luchando contra Dios y a la vez estaba haciendo daño a sí mismo. Así también nosotros a veces tomamos las circunstancias y no nos damos cuenta que el Señor está corrigiendo nuestro caminar. A veces caminamos en esta vida y el Señor en su gracia hace un toque a nosotros con un aguijón, podríamos decirlo así, para que desviemos nuestro caminar, para que examinemos las circunstancias. Y no estoy diciendo que tienen que ser solo dificultades, también pueden ser algunas circunstancias favorables en nuestra vida. A veces va la vida bien, a veces nos damos cuenta de que recibimos gracias de parte de Dios. A veces nos damos cuenta de que el Señor en su mano ha detenido algo que podía hacernos daño o nos ha en su gracia guardado, pero nosotros seguimos sin agradecerle. El Señor nos toca con su aguijón para que nos demos cuenta de que debemos agradecerle y servirle, pero nosotros seguimos nuestro propio camino. De más está decir que cuando llegan las aflicciones o las dificultades, aún más sabemos que el Señor a veces nos está llevando y guiando para que rectifiquemos nuestro caminar. A veces el Señor debe humillarnos, debe, así como hizo con el apóstol, bajar nuestro orgullo, nuestra altivez, pero nosotros no hacemos caso. También otro toque del aguijón que puede haber hecho Dios o el Señor Jesucristo al apóstol era el testimonio mismo de los cristianos. Los cristianos seguían firmes a pesar de la persecución. Los cristianos estaban dispuestos a llegar a la muerte incluso
para no blasfemar ni negar a su Señor. El apóstol debió haberse preguntado cómo podía hacer esto, qué creían estos hombres, qué era lo que les daba esperanza, fe para soportar incluso la muerte. Pablo veía que ellos estaban dispuestos a morir por su fe, su religión los había transformado verdaderamente. Así también nosotros, hermanos, o las personas que están buscando al Señor, ven los testimonios de otras personas, cómo las personas toman su fe verdadera, son transformados, son cambiados, y cómo sus vidas y familias entonces comienzan a caminar de una forma adecuada, sus prioridades cambian, sus anhelos, sus sentimientos, su forma de ver el mundo. Pero nosotros seguimos resistiendo al Señor y no hacemos caso de estos aguijones que son puestos en nuestro lado para que nosotros rectifiquemos o caminemos. Y por último, lo más probable es que el apóstol haya escuchado lo que Esteban dijo y las enseñanzas del Evangelio. Él no era ignorante de aquellas enseñanzas que hablaban de Cristo, que hablaban de su resurrección. Probablemente él escuchó el Evangelio verdadero y se resistía ante ello. Así también nosotros resistimos muchas veces la llamada amorosa del Evangelio. Quizás usted ha escuchado el Evangelio más de una vez y aún así continúa con su obstinación de vivir la vida tal como le parece. Las llamadas amorosas de Dios son para guiarnos. Son esos toques de aguijón que nos llevan al arrepentimiento y que buscan reconciliarnos con nuestro Señor. Podríamos entonces nosotros, si vamos a Hechos en el capítulo 9, estar dando coces contra el aguijón. ¿Podemos estar dando nosotros mismos coces contra el aguijón? Claro que sí. Cuando antes de llegar al Evangelio, los hombres siguen su propio camino y no reconocen ninguna de estas gracias divinas, entonces están yendo en contra de Dios y no están haciendo caso de las palabras de nuestro Señor. Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 11, nos habla que las palabras de los sabios son como aguijones que nos mueven a avanzar en la dirección correcta. Si tomamos estos consejos de la palabra del Señor, entonces nos llevarán a un buen destino, nos guiarán de buena manera. Segunda de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. La palabra de Dios también funciona como un aguijón, algo que nos guía, algo que nos señala el camino. Si resistimos al estímulo de la palabra o los dones de Dios en su gracia, entonces muchas veces nos lastimaremos. La gran obra de misericordia entonces continúa porque Saulo finalmente hizo caso a las palabras de Jesús. Él cambió su vida. Él aceptó humillado entonces la gracia que le fue ofrecida. Si usted me acompaña a Hechos en el capítulo 9, en el versículo 6, nos dice que después de haberse encontrado con el Señor, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Era un hombre altivo, un hombre orgulloso, que ahora se vuelve un siervo humilde y obediente. Saulo entonces llegó a ser el amado apóstol cristiano llamado Pablo. Así también nosotros podemos ser transformados por Dios si seguimos los consejos divinos, si reaccionamos apropiadamente a aquellos aguijones que son puestos en nuestra vida para que cambiemos de rumbo, para que nos demos cuenta de que estamos yendo en contra de Dios. Quizás, hermanos, es difícil, porque muchas veces somos insensibles a estas reconvenciones divinas. Es difícil porque nuestra vida está puesta o quizás está enfocada en cosas de este mundo. Pero quiera el Señor que en su gracia, que al sentir las llamadas, espiritualmente hablando, ¿cierto?, del pinchazo en del pinchazo del aguijón en nosotros,
pueda penetrarlo justo y amorosamente para que nosotros podamos despertar al Evangelio y a la gracia divina. Los que se someten voluntariamente a Cristo, entonces, podrán recibir estos toques amorosos de nuestro Señor, pero inmediatamente Él tendrá listo el remedio para que nosotros podamos llegar a Él. Ese remedio, hermanos, es Cristo, lo sabemos. Si usted ha sentido o ha visto las circunstancias, ha escuchado el Evangelio, ha visto los testimonios de otras personas y se da cuenta de que debe buscar a nuestro Señor, entonces vaya a Cristo, búsquele, ámele. Sea como el apóstol, temblando y temoroso, dice la Escritura, llegue ante su Señor y pregúntele: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nuestro Señor responderá amorosamente las demandas del Evangelio: arrepentimiento y fe en lo pedido. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? El Señor dirá a través de su palabra: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ven a mí, dice el Señor, en arrepentimiento, abandona el pecado y sigue el camino de salvación. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, estamos en su presencia nuevamente para agradecerle, Señor, por su palabra, que puede usted obrar en la vida de aquellos que han escuchado. Que aquellos toques, Señor, del aguijón, de la vara que muchas veces llega a nuestra vida, pueda ser sentido espiritualmente por cada uno de los que estamos presentes y también por aquellos que están buscándole. Que los llamados a la conciencia, que los llamados a través de las circunstancias, que el testimonio también de personas que han sido convertidas puedan sonar en nuestra mente como campanas que alerten de que probablemente estamos dando cosas contra el aguijón. Estamos yendo en contra de su voluntad, pues usted nos está llamando amorosamente al arrepentimiento. Ayúdenos, Señor. Permita que en su gracia muchos puedan llegar y bendiga este mensaje en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.